Al derecho sin enredos, pura verdad. Análisis directo de la ley y la actualidad. Política y leyes, Colombia de verdad. Con firmeza y criterio, te lo cuentan ya. Irene, buenas tardes. Alejo, Zúcar, qué gusto verlos. Muy buenas, ¿cómo están todos? No, muy bien, muy contentos con estas decisiones judiciales y este panorama que ha venido moviéndose tanto en Colombia. Excelente, muchas cosas por comentar, ¿no? Hay asuntos en lo judicial, en lo político, en lo internacional. Son normalmente los bloques que tratamos siempre de estudiar y esta vez están todos presentando información y desarrollos importantes al mismo tiempo y de manera muy copiosa. Pues para eso, Zúcar, tenemos una gran invitada en este programa, que es la doctora Claudia Carrasquilla, una abogada muy famosa, especialista en procedimiento derecho constitucional. Ella fue fiscal de crimen organizado, es directora contra el crimen organizado, es directora de Fiscalía de Medellín, es delegada para la seguridad ciudadana en la Fiscalía General de la Nación. Se desempeñó como abogada externa de CENIT, que es la filial de transporte en Ecopetrol, y se especializó en los atentados terroristas y el aprovechamiento de hidrocarburos de los ilegales contra la estatal petrolera. Actualmente se desempeña como concejal en Medellín, ha hecho un papel espectacular y se ha desempeñado claramente, se ha destacado por unos, digámoslo así, unas manifestaciones muy claras y muy contundentes frente a lo que es la criminalidad, particularmente que tanto merodeó la administración de Medellín en el periodo pasado. Doctora Claudia, qué gusto tenerla con nosotros. Bueno, yo creo que no por nada le dicen la dama de hierro. Total. Muy bien ganado. Irene, muchas gracias. Para nosotros es un gusto tenerte en Al Derecho, una persona tan importante y con un papel tan destacado en el Consejo de Medellín, particularmente en la lucha contra la corrupción, en lo que fue la administración de Daniel Quintero, pero además con un conocimiento tan claro sobre nuestras instituciones. Y doctora Claudia, qué gusto tenerte con nosotros cuando tenemos un fallo de la justicia tan importante en segunda instancia en el caso del presidente Uribe, para que comentemos contigo. No, muchas gracias para ustedes de verdad por la invitación que me hacen. Para mí es un honor poder compartir con Irene, Andrés, muchachos tan jóvenes y que les apasiona también el derecho, Alejandro también, que nos conocemos desde hace tanto tiempo. No, realmente a mí el tema de la decisión que hace el Tribunal Superior de Bogotá tiene dos connotaciones. La primera es el tema político, que sabemos que la persecución, y no es porque yo pertenezca al Partido Centro Democrático, ni mucho menos, y porque admire al expresidente Uribe, pero sabemos que esto era una persecución política porque él es el líder natural del Centro Democrático y de la oposición al gobierno actual. Yo les quiero contar que inclusive yo siempre he considerado que el juicio que se le inicia al expresidente Uribe es una retaliación que hace Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. Aquí de pronto voy a decir algo que para mí es de pleno conocimiento, y es que cuando él coloca o solicita en dos oportunidades el archivo, les puedo asegurar que las personas que designó para pedir la preclusión en favor del expresidente Uribe no eran las personas más idóneas que tenía la Fiscalía General de la Nación. Uno de ellos lo conozco porque estuvo bajo mi dirección cuando yo fui directora de crimen organizado. Sé que él no tenía esa competencia suficiente para haber argumentado esa solicitud de archivo, porque ustedes saben que cuando uno como fiscal va a pedir un archivo, pues prácticamente es irse en contra de lo que ha recogido hasta ese momento, tener un muy buen argumento para pedir que se archive el proceso.
Esa es como la primera anotación. La segunda es que obviamente cuando entra la fiscal general Luz Adriana Camargo, pues nuevamente se reactiva como toda esa investigación y de manera apresurada realizan la acusación para el expresidente Uribe con unos elementos que ya todos sabemos, ya lo dijo el magistrado y lo dijeron en la sala, 2 votos positivos y un voto negativo, que en efecto, pues esas pruebas que se habían practicado en juicio no satisfacían, perdón, no fueron suficientes para que en efecto se pudiera demostrar, uno, que hubo un soborno por parte del expresidente Uribe a los testigos y 2, que hubo un fraude procesal. Fue un juicio muy largo, muy tortuoso, un juicio lleno de barbaridades jurídicas, como les digo yo, de señalamientos y de persecución inclusive al expresidente con expresiones, valga la redundancia, de la juez que nada tenían que ver, como el hecho de llamar y tildar a los hijos del expresidente Uribe irresponsables porque nunca habían comparecido al juicio oral. Eso denotaba que había un vicio subjetivo o una intención subjetiva por parte de la juez, cuando sabemos que en un juicio oral pues tiene que ser el juez imparcial porque está dirimiendo la controversia entre la fiscalía y la defensa, y allí nunca lo vimos, por el contrario, ella, y quedó establecido con la sentencia que emite el tribunal, que el valor probatorio que le dio a cada uno de esos elementos que se hicieron valer en juicio les dio una connotación completamente diferente, dejó de valorar aquellos testimonios que con ellos se trataba de legitimar y de controvertir las acciones que estaban haciendo testigos tan importantes como Monsalve, quien dijo haber sido paramilitar. Su propia familia, su papá y su hermano lo descalificaron y dijeron que nunca había sido paramilitar, que contrario a ello, un delincuente, era un timador, y ella no le dio ese valor probatorio que era tan necesario para entender que él estaba mintiendo en ese juicio oral cuando estaba señalando al expresidente que, entre otras cosas, él nunca habló del soborno a testigos, nunca habló del fraude procesal. Él lo que dijo fue que el expresidente Uribe tenía vínculos con el paramilitarismo, la finca Guacharacas, donde él nunca estuvo porque era un niño cuando estuvo allí, que él hizo parte del cuerpo de seguridad que estuvo cerca del expresidente Uribe, y fueron una serie de falacias que la juez les dio el valor que no correspondía y no quiso darle, y ustedes que todos son abogados saben, el valor suasorio y el valor de importancia que tenía el testimonio y la controversia que se estaba presentando por parte de la defensa, cuando en contrainterrogatorio pues hicieron sus mentiras, y cuando se llevan los testigos también de refutación, de igual manera ella no. Y lo más importante es el tema de las interceptaciones de comunicaciones, que es que no podía discutir, no podía. Hay 2 temas que está tocando muy importante la doctora Claudia Irene Izúcar, y son, por supuesto, todas las consecuencias desde lo político, pero adicionalmente todo lo jurídico que se discutió durante el proceso. Y yo quiero recordarles 2 temas. ¿Por qué político? Porque no podemos olvidar que esta compulsa contra el presidente Uribe llega cuando habíamos sacado exitosamente la campaña por el no al plebiscito, una campaña donde se la jugó determinada por el no, un no que ganó, y que luego el gobierno de Juan Manuel Santos, por supuesto en esta articulación con la izquierda, llamémosla así, una izquierda más criminal, pues manipularon todo el Congreso para poder sacar adelante el acuerdo con las FARC en una proposición legislativa, a pesar de que en el plebiscito todos habíamos votado mayoritariamente que no. Entonces, claramente se fueron contra el presidente Uribe en una compulsa, tratando de involucrarlo judicialmente con una trama muy mal montada y unos falsos testigos, por supuesto, donde tenían testigos como Juan Guillermo Monsalve, Hernán Alberto Sierra, alias Pipintá, o Carlos Enrique Vélez, es miembro de los grupos paramilitares, como quedó demostrado en el proceso, que tuvo unos testimonios bastante dubitativos, donde vimos el análisis del magistrado, sí, un análisis completo de cómo la juez Heredia en primera instancia les había dado poder suasorio. Esto es convicción y conocimiento de lo que estaban
precisamente versionando ante la fiscalía y en el juicio oral, cuando todos habíamos visto las inconsistencias que había tenido. Y por supuesto esto deviene de toda esta trama política luego a una trama jurídica donde encontramos unas interceptaciones que se hacen desde los investigadores de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, donde dicen que por error entonces llegan e interceptan la línea del presidente Uribe en sus conversaciones con su abogado, el doctor Cadena. Pues es que, Alejo, yo creo que ahí también es importante recordar, porque no fue hace mucho tiempo, pero la gente a veces como que toca darle las píldoras para la memoria, y es la forma en la que la jueza Heredia se refirió a Juan Guillermo Monsalve durante la lectura de sentencia. Y es que esa lectura de sentencia yo creo que más que uno quedó completamente perplejo en los términos en los que se refería a Juan Guillermo Monsalve. O sea, la jueza Heredia casi que nos dijo, este pobre angelito, ¿por qué no lo ponen como gestor de paz? Así es, así es. Para uno como abogado es absolutamente insólito, pues que un juez cargue de elementos tan absolutamente subjetivos, pero también tan innecesarios, que por demás lo que hicieron fue tener una sentencia de 1500 páginas, porque es que eso parecía una tragicomedia. Claro, Irene, y hay un tema muy importante que estaba diciendo la doctora Claudia. Allí podría demostrarse totalmente la falta de imparcialidad de la juez, como fue efectivamente argumentado por la defensa, doctora Claudia. No, y lo que les estaba diciendo, y les pido excusas que se me cayó la señal, pero estaba haciendo referencia al tema de las interceptaciones. Todos sabemos que tenemos que tener un motivo fundado para que yo como fiscal pueda hacer una interceptación de comunicaciones. Y en este orden de ideas, pues se me va a volver a caer la señal. Y en este orden de ideas, pues cuando la Corte Suprema de Justicia o el investigador hace la solicitud de interceptación de comunicaciones porque estaban investigando a el político que no recuerdo en este momento del Chocó, Milton Córdoba Mayoma. Milton Córdoba Mayoma, pues es que uno sabe, porque el policía judicial que hace el análisis de la línea llega a tener tal grado de conocimiento que sabe que la voz que está escuchando pues no corresponde a la persona que está interceptando, porque es que él es del Chocó, tiene un léxico totalmente diferente, y quien no conoce la voz del expresidente Uribe, por Dios, un hombre que es... Y además hay algo, yo les hago la acotación. Cuando empiezan estas interceptaciones, hay una de las grabaciones, a Uribe lo están llamando a hacerle una entrevista. Y lo primero que hace el entrevistador es confirmarle, estoy hablando con Álvaro Uribe Vélez. Y el expresidente contesta, sí. Sí. Exacto. Y entonces es imposible que el policía judicial que estaba adelantando esas escuchas telefónicas, o el analista mejor de la sala, no hubiese reportado de manera inmediata que a quien estaban escuchando era el expresidente Uribe. 1, 2. El tema del motivo fundado, que es el artículo 221 al que estaba haciendo referencia, pues uno tiene que, en la orden de interceptación de comunicaciones, que por lo menos en Medellín no tiene un control previo, yo ordeno interceptar la línea, pero tengo que justificar por qué razón yo estoy interviniendo esa línea, hablando de la relación que tiene el número telefónico, por ejemplo, con la persona que se está investigando o que por lo menos está cometiendo el delito. Entonces, eso no fue un error, eso fue una intencionalidad que tenían desde la Corte Suprema de Justicia para haber interceptado al expresidente Uribe. Y lo dijo el magistrado de la Corte, sabían que la línea que comenzaba por 317 era la que pertenecía al expresidente Uribe, porque hacía parte del acervo probatorio de otra investigación que se venía adelantando. Entonces, realmente, ellos quisieron tratar de justificar la ilegalidad con la que estuvo interceptado el expresidente Uribe y trasladar ese elemento probatorio a esta nueva investigación, y de ello poder justificar como si fuera una investigación, valga la redundancia, muy robusta,
pues que además de todo se tenía una interceptación de comunicaciones donde se escuchaba que el expresidente Uribe y el abogado Cadena pues hicieron una sola comunicación en la que él le cuenta que tiene información que supuestamente hay testigos que quieren retractarse o declarar y manifestar lo que Iván Cepeda estaba haciendo en las visitas a las cárceles. Y ese es el único elemento que tienen, es la única llamada que se tiene que supuestamente podía establecer el nexo y que era una llamada ilegal porque no fue adquirida, no fue, perdón, no se llegó al proceso legalmente porque era dentro de otra investigación y cuando el policía judicial envió el informe para decir que no correspondía a la línea, debieron haber ido a legalizar esa interceptación de comunicaciones y simplemente archivarla porque no podían utilizarla dentro de otro proceso y eso no era una llave que se pudiera traer a este proceso, es que no estaban en la etapa de juicio ni mucho menos, sino que, o un descubrimiento inevitable, sino que quisieron darle ese valor suasorio, ese valor importante a una prueba que de hecho y de facto ya era ilegal de la forma como se obtuvo. La juez nuevamente le da un valor probatorio diferente y por eso es que el tribunal hace referencia que la ilegalidad no es porque la comunicación entre abogado-cliente, porque cuando eso Cadena y el expresidente no eran clientes, pero sí por la forma como se obtuvo. En la formación que nosotros tuvimos del OPDAT, este es el fruto del árbol envenenado. Y si la obtención o la línea fue interceptada de manera ilegal, así ellos aleguen y justifiquen que era un error y que estaban escuchando a otra persona, pues ya de hecho ya era ilegal. Es más, es que no sé ni cómo le legalizaron esa línea cuando buscando a Pedro encontraron a Juan. Entonces, ahora no pueden venir a decir, como lo está diciendo lo está diciendo el presidente Gustavo Francisco, que lo que pasa es que eso hace parte de la mafia que hay de los carteles de la toga, de los jueces, del tribunal, policía, de las estructuras criminales que hay en Bogotá que lo quieren derrocar cuando no hay una licitud de esa interceptación de comunicaciones y por eso el tribunal hizo la corrección. Es más, es que inclusive quien hizo el salvamento de voto, que es la doctora Leonor, también dijo que la línea había sido interceptada de manera y que no correspondía a la legalidad de unas interceptaciones de comunicaciones. Entonces, todos esos elementos permitieron la valoración que hace el tribunal en segunda instancia para determinar que no había elementos suficientes que pudieran determinar la responsabilidad del expresidente Uribe en ninguno de los dos delitos, perdón, que se le estaba imputando. No sé qué pasa con esta Tranquila, señal. no pasa nada. Doctora Claudia, Se va Azúcar y le, no seguimos. Azúcar le quiere hacer una pregunta. Sí, doctora. Andrés, Pues Alejandro. muchas gracias por esa explicación tan importante y a partir de ella yo saco varias líneas de discusión. La primera es que, si bien le entiendo y quisiera que elaborar algo de esto para mayor claridad de quien nos esté viendo, y es que más allá de la ilicitud con la que se obtuvo la prueba en sí misma no era suficiente para condenar, ¿no? ¿Cierto? Porque de hecho la gente está montando la narrativa de que a Uribe se le absolvió por un tecnicismo procesal y no porque en realidad pudiera haber demostrado su inocencia. Cosa que, digamos, en el derecho penal está inescindido tanto el mantenimiento de las formas procesales como precisamente la garantía de presunción de inocencia. Esa es una primera pregunta. Y la otra quisiera hacer una reflexión sobre lo siguiente y es como la cascada de vicios procesales tan larga y enorme y a un nivel tal que, eh, digamos, movió fuertemente los cimientos del diseño institucional de nuestro sistema penal, que es un sistema de justicia adversarial, un sistema acusatorio en donde hay una diferencia entre la entidad que acusa, que es la fiscalía, y tiene como única misión constitucional esa de tener la titularidad de la acción penal. ah, y del otro lado se tiene al juez que se entiende que es imparcial frente a la fiscalía y la defensa.
Y sin embargo, aquí vimos que por una cuestión de nuestro diseño de fuero institucional, la Corte Suprema es la que inicia la investigación, pero ojo con esto porque además en el contrainterrogatorio el doctor Granados logró demostrar en el contrainterrogatorio a algunos de los testigos que la denuncia, la noticia criminal, se insertan o llegan a la Corte Suprema de una manera bastante sospechosa justo después de que se da una transacción o al menos una conversación entre los señores Cepeda y los demás parlamentarios y figuras políticas que lo estaban acompañando en esta supuesta misión de hablar con estas personas condenadas. Y después de lograda ese acuerdo, entonces llega la noticia criminal a la Corte Suprema. La Corte Suprema intercepta irregularmente el teléfono del señor Uribe. Luego, precisamente, se renuncia al fuero y esto lleva el proceso hacia la Fiscalía General. Pero ya tenemos, digamos, un primer problema grande de diseño institucional y es que en adelante todos los que de alguna manera son no subordinados, pero sí están en un rango jerárquico inferior a la Corte Suprema, tienen que entrar a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de esta actuación de la Corte Suprema. Pues que a todas luces es, primero, se genera en un espacio procesal distinto al de el sistema acusatorio, como lo es el sistema inquisitivo de la Corte Suprema, donde hay jueces de instrucción, etcétera. Pero segundo, entonces se naturaliza esa figura de la justicia adversarial del sistema acusatorio. Total que después de esto ocurre una cosa más disparatada aún y es que después de las 2 solicitudes de preclusión, la justicia las niega y le insiste a la fiscalía en que acuse, con lo cual nuevamente se desnaturaliza el carácter acusatorio de nuestro sistema judicial. Todo esto, introducción así de larga, para preguntar precisamente sobre una reflexión así de esta manera en que se puso en tensión los cimientos mismos de la naturaleza de nuestro sistema penal acusatorio, con una serie de irregularidades que van poniendo a prueba un diseño institucional que tiene unos motivos constitucionales muy fuertes como son la garantía ciudadana frente al poder punitivo del Estado, la imparcialidad de los jueces, etcétera, etcétera. Creo que la doctora no pudo escuchar nada de lo que acabo de decir, pero está bien, Sí, yo ahí trato de resumirlo ahorita mejor. no, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a contar a la gente es que, vea, sea usted el defensor número 1 o el opositor acérrimo al expresidente, el detractor o el que no le importa o tal vez no lo conoce, esto es un caso que merece todo el estudio y toda la atención, no solo desde el aspecto político, desde el aspecto mediático, sino desde el aspecto jurídico. Y yo lo resumo de la siguiente manera. Se ha dicho mucho los últimos años que a nosotros nos ha gobernado la extrema derecha los últimos 200 años de historia republicana y que Álvaro Uribe tal vez ha sido el tipo más poderoso, que está por encima del bien y del mal y que tiene comprado hasta la Santa Sede del Papa. Pero yo hago la siguiente reflexión. Si supuestamente él tenía todo comprado y le armaron semejante proceso, y perdón porque aquí sí no lo voy a decir en términos jurídicos, un proceso pegado con babas, y se lo hicieron a él, ¿qué podemos esperar nosotros los simples mortales el día de mañana que nos abran un proceso? Por eso digo, sea usted a favor, en contra o lo ignore, esto es un caso que merece todo el estudio y todo el análisis, porque nadie quisiera estar en esos zapatos. Cuando nosotros hablamos del ámbito penal, pues es que se están jugando pues derechos, pues es que miren, en el ámbito civil uno pelea muchas cosas, o en el ámbito comercial, que es como donde yo estoy. Y yo siempre fui muy hasta temerosa, se podría decir, del tema penal, porque es que aquí estamos hablando de la vida de las personas o de la libertad de las personas. Mucha responsabilidad. Entonces, hombre, es que no en vano al presidente Uribe lo tuvieron preso. No, exacto, no exacto. Olvide, o sea, sin condena en firme, es que por favor. Claro, entonces sería muy bueno que la doctora Carrasquilla
nos diera su apreciación a ese respecto, ella que tiene esa experiencia en la fiscalía. Y claro, todo lo que nos ha venido hablando sobre el tema de la interceptación y además la incidencia que eso va a tener en materia disciplinaria y yo diría que hasta penal, ¿cierto? Porque es que viniendo de la Corte Suprema de Justicia a la penal, semejante conducta, pues lo que dice Irene, ¿qué nos cabe al resto de los mortales? De los simples mortales, sí, es que, Dios mío, sobre todo con algo que mientras vuelve y se conecta la doctora, yo creo que lo podemos ir elaborando, y es que yo sí con mucha preocupación he visto ya esa narrativa que ahorita Zúcar mencionó brevemente, y es que no, él ya está juzgado por los ciudadanos, entonces ni siquiera lo que diga el tribunal lo va a volver inocente. Entonces, aquí es importante empezar a aclararle las cosas a los no abogados y a los incautos y a los pseudoabogados, porque también vi a mucho abogado diciendo lo contrario. Y es que, miren, uno no demuestra su inocencia. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia y si eso se presume es porque eso es lo que está y usted tiene que demostrar es lo contrario. ¿Qué tenía que hacer la fiscalía? Demostrar, más allá de toda duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez era culpable de X, Y o Z delito. Uno no demuestra su inocencia. Ellos tienen que demostrar que uno es culpable. Con este fallo del tribunal quedó claro que la fiscalía no logró, más allá de toda duda razonable, demostrar la culpabilidad de Uribe por estos delitos y menos con la utilización, pues digamos, durante el juicio, pues de estos medios de prueba que se habían obtenido de una manera No, ilícita. Irene, y los que no quisieron obtener, ¿dónde estaban los chats de Iván Cepeda con el falso testigo Juan Guillermo Monsalve? No se No, es la única persona en pleno siglo XXI que tendrá cualquier cantidad de información importante en ese celular y no tiene un backup en la nube. Pues yo me muero de la pena, pero ese cuento no lo cree nadie. No, pero es que además no se nos puede olvidar que en sede de Corte Suprema el magistrado César Reyes le hizo la admonición a Iván Cepeda que no podía autoincriminarse cuando le preguntaron por esos chats. ¿Eso cuándo sucede? No lo asesoró jurídicamente, abiertamente lo que ocurrió fue eso, le dio una asesoría jurídica, yo sí lo digo con todas las letras, y pues digamos, es una conducta que claramente es indebida. Claro, claro. Completamente. Qué Sí. bueno hubiera sido tener a la doctora Claudia Carrasquilla para tocar el siguiente tema que no se nos puede quedar en el tintero, que es lo que sucedió el fin de semana entre Donald Trump y Gustavo Petro. Ustedes dicen cuándo vuelve para que toquemos ese tema con ella, que fue fiscal contra el crimen organizado, nada más y nada menos. Nada menos. Pero bueno, mientras la esperamos, ojo, no nos podemos saltar al siguiente tema sin tocar algo muy importante para que terminemos la hilada. Y es la siguiente. Ellos de una manera muy irresponsable, y me atrevo a catalogarla de temeraria, están hablando ahora de la casación como si fuera una tercera instancia. Entonces yo sí necesito que le expliquemos a las personas que nos escuchan en Derecho para No Abogados por qué eso no es cierto, pero además, ¿qué es lo que hay detrás de lo que ellos están buscando con esas afirmaciones que a todas luces saben que eso no es viable y Irene, que no por nada la casación se llama un recurso extraordinario? de acuerdo, pero yo te quisiera preguntar, Irene, ¿a qué se está refiriendo usted cuando dice que ellos insinúan que la casación es una tercera instancia? ¿Qué es lo que han dicho en concreto? En qué ocasiones han dado a entender como que se puede volver a controvertir algún tipo de prueba del juicio? O explícanos mejor eso para que todo el mundo... Me parece muy válido y me parece además muy pertinente que hagamos un recuento al menos rápido de lo que han opinado por lo menos las figuras cercanas al gobierno sobre el tema de este caso. Miren, este fue el que hablamos ahorita, que Bolívar. claro, que aquí está diciendo que la interceptación fue la prueba reina. Yo por eso hacía el llamado de, venga, ¿cómo así que la prueba reina era una prueba ilícita? Aquí tenemos a Isabel Zuleta diciendo que eso fue una decisión política
que lamentaba que la justicia no llegara a las víctimas. Y aquí hagamos la primera aclaración. ¿Quiénes eran las víctimas de este proceso? Montealegre, ministro de Justicia. Montetriste, Cepeda y ¿quién más? Listo. Y diciendo que esto es un mensaje equivocado. Yanira Gómez. Listo. María José Pizarro también se manifiesta, pues ya aquí es en otra línea de que ahora sí, cuando la justicia les favorece al uribismo y el establecimiento político, pues exaltamos que hay justicia en Colombia. Eso de pronto ya lo tocamos. Tal vez el de Gustavo Petro, Irene, el de Gustavo Petro. Uy, pero es que ¿cuál de todos, Alejo? Porque es que él ayer publicó un trino que eran como 40 pantallazos de mi celular, que es grande. Una encíclica papal. La verdad, yo voy a ser completamente honesta, yo eso no lo leí. No lo leí. Okay. Pero entonces, ¿qué es lo que se discute en una casación y qué es lo que definitivamente no se discute en una casación? Más bien expliquemos cuándo aceptan una casación y cuándo no. Expliquemos por qué se llama un recurso extraordinario y por qué eso no opera de manera automática. Y no es cierto, porque yo sí les voy a mostrar acá, vayan explicándolo, el trino donde Gustavo Bolívar además decía que es que faltaban 2 instancias. O sea, para que miren lo equivocado. Mírenla acá. Dice, la justicia fallaba en segunda instancia con salvamento de una magistrada que considera que se debía ratificar el fallo de primera. Ahí se está refiriendo al salvamento de voto. Los fallos de la justicia se respetan, pero en este se contradicen varias jurisprudencias de la Corte. Quedan 2 instancias, la Corte Suprema y la Justicia Divina. De esta no se escapa nada. Ok. Bueno, yo de entrada tengo que decir, yo no soy casacionista. Yo he hecho algunas casaciones. No siempre me ha ido bien, en realidad. Y creo que tal vez una de un puñado que habré hecho. Y eso no es nada sencillo. Y en este preciso momento ni siquiera me acuerdo de las causales. Pero sé que una, por ejemplo, es mala interpretación de la ley, como que la sentencia de segunda instancia, porque en la casación lo que se demanda es la sentencia, ¿no? No se vuelve a revisar, hacer testimonios, no se vuelven a revisar, sino se ataca la sentencia de segunda instancia y se tiene que decir por qué esa sentencia no cumple con los requisitos de la ley y de la jurisprudencia de la Corte. No, y que se vulneraron derechos del procesado. Esa es otra de las... Un abogado lo decía que él no conocía algún antecedente o precedente judicial en Colombia de que se haya admitido una casación donde no hay un condenado, donde no hay un preso. Claro. Entonces, si mal no estoy, y los que, Alejandro, que es mucho más experto que yo en esto, es la interpretación inadecuada de la ley, vulneración de las garantías. Zúcar, hay unas causales específicas, sí. Como abogado uno ataca en sede de casación, pero digámoslo claramente, la casación es para precisamente relevar cuáles son los errores que se cometen en una sentencia, bien sea porque se erró en el procedimiento, ¿cierto? O bien sea porque hay motivos de derecho, ¿cierto? Sí. De falsa apreciación de las pruebas. En este caso, como lo hizo la defensa del presidente Uribe, casi que alegando los argumentos de casación en sede de segunda instancia, la parcialidad del funcionario judicial que lo llevó a apreciar equivocadamente las pruebas que ante él fueron recepcionadas. Ajá. Entonces, lo que nosotros vimos en esta segunda instancia del presidente Uribe, que además me parece, y hay que felicitar al doctor Jaime Granados y a la defensa del doctor Lombana, y por supuesto a todo el equipo, a Franklin, a Juan Pablo Amaya, y todo el staff jurídico que se dedicó en esto día a día, fines de semana, yo diría de 24/7, porque es que formular usted un recurso casi que de casación como lo hicieron para aplicarlo en esta segunda instancia, demostrando todos los errores que sucedieron durante el procedimiento, pero adicionalmente los errores de derecho, porque así lo hicieron quienes estuvimos, digamos, muy atentos a la lectura del fallo, nos pudimos dar cuenta de los argumentos de la defensa en ese sentido. ¿Cuántos días es que tenían para presentar esa apelación, Alejo? No, es que te voy a decir una cosa.
Si ellos no la acotaban, la apelación en el término, tengo entendido que fueron 4 días en que lo hicieron, yo decía, Era, pero, era Una muy locura. corto. o sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, de verdad es un equipo impresionante. Me parece que funcionó de forma extraordinaria. Para ellos unas felicitaciones porque lo que hicieron fue titánico, Sí. en un fallo que todos veíamos con unos móviles políticos, con unas afectaciones de garantías que pocas veces se ven en los procesos, que no es usual Sí. ver las vulneraciones a las garantías que hicieron a la defensa del presidente Uribe, ¿cierto? Pero es que adicionalmente, ver los términos en que se refería la juez hacia el procesado ya de por sí levantaba bastante suspicacia. No, es que a la familia, o sea, es que yo les digo, yo el día de mañana, Dios no lo quiera, estoy en un proceso y a mí la jueza me empieza a decir que mi familia no tiene gallardía porque no se veían aquí detrás de la camarita acompañándome. Yo creo que ese día me llevan presa y me quitan la tarjeta profesional Total. porque me salgo de la ropa. Eso es insólito. Lo es, lo es. Hay un refrán que ha hecho jurisprudencia en lo contencioso administrativo. El refrán es que no solo hay que ser, sino parecer. Entonces, eso en la jurisprudencia contencioso administrativa incluso ha calado, y en el sentido de que existe en la jurisprudencia el término del principio de apariencia, tal cual. Y es que los actos administrativos tienen que por lo menos, y mucho más los judiciales y los legislativos, etcétera, tienen que cumplir con por lo menos una apariencia de legalidad. Ese principio fue completamente fracturado en esa sentencia, precisamente esa forma de referirse al acusado, tantos otros indicios, el rechazar recursos de plano, Claro. Que tuvieron que hubo que interponer poner tutelas para buscar la protección tutelas, de sus numerosísimas derechos y que tutelas, procedieron. el No, y descubrimiento probatorio anormal, etcétera. Hubo tantas fracturas del debido proceso y el principio de imparcialidad que de verdad que hasta se rompió el principio de apariencia. Es decir, parecía que no había ningún rubor, ningún recato en parecer al menos imparcial, así no lo fuera en realidad, así en su fuero interior no fuera imparcial, que por lo menos pareciera que lo fuera, para que no fuera tan fácil precisamente derrotar sus decisiones en las segundas instancias, que al final fue por eso que se cayó, porque eran... yo quiero resaltar un punto que tocó ahorita Irene Zúcar, y es que digamos que Iván Cepeda y las víctimas están queriendo dar a entender que aquí vamos para una tercera instancia. Sí. Y resulta y pasa que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. De hecho, nosotros sabemos que existe el principio de la doble conformidad, y con fundamento en ese principio es que un magistrado, esto es un funcionario judicial de superior jerarquía, va a revisar la decisión de una funcionaria que se presume de inferior jerarquía. Entonces, vamos a analizar que es muy importante atender el carácter extraordinario del recurso, porque a diferencia de la apelación, no se activa esa nueva etapa de juzgamiento, sino que pretende son remediar errores de hecho o de derecho. Pero si no se estima que existan esos errores de hecho o de derecho en la segunda instancia, quiero decirles que es muy posible que no se abra la casación en este caso. Que ni siquiera se admitía. Entonces ellos dicen, es que si no se abre también vamos a acudir a las instancias internacionales, ¿cierto? Porque ese es el argumento que ellos tienen. Y ya empezaron a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de muchísimas cosas. Y yo voy a preguntar, ¿ustedes habían visto alguna vez que un presidente renunciara a su fuero para ser juzgado por la jurisdicción ordinaria? Que llegara al punto de tener que renunciar, por supuesto, a la prescripción. Obviamente que eso también fue objeto de decisión en este caso, pero yo nunca había visto que digamos, un caso como este. He visto muchos casos, y me han tocado casos muy mencionados y asistirlos, por supuesto, pero cuando yo veía lo que estaba haciendo el presidente Uribe, muchas personas decían, pero ¿cómo va a renunciar al fuero si se trata del presidente? Y se sometió a la jurisdicción ordinaria. Pues es que él perfectamente pudo haber hecho lo que hizo Carlos Ramón. Carlos Ramón se fue. Se fue. Por allá se conecta a decir muy, muy rampantemente, oiga, pero usted, ¿por qué me da orden de captura si yo estoy compareciendo al proceso? O sea, eso es muy importante tocarlo, Alejo, porque a la gente hay que darle las píldoras para la memoria. Y entonces,
aquí yo voy a empezar con la primera, que me encantó que ahorita la doctora Carrasquilla mencionara a Barbosa, y es que dijeron que Barbosa había sido un fiscal de bolsillo. Si Barbosa hubiera sido un fiscal de bolsillo, hubiera prosperado pues el tema de la solicitud de preclusión. Pero más allá de argumentos de derecho por lo que no pasó, miren ya los fundamentos que nos da la doctora Carrasquilla. Primero, pero segundo, yo sí soy mucho de la filosofía de que todo pasa para algo. Y yo creo que pues dejando de lado de que de verdad yo creo que nadie quiere estar en los zapatos de Uribe y haber pasado por lo que pasó y ninguna familia tener a un familiar suyo en estas condiciones, esto debió haber pasado así. Esto debió haber pasado así para que de verdad no quedara ningún manto de duda sobre un proceso que fue fabricado, porque yo sí lo voy a decir claro y sin tapujos, un proceso que fue armado. Porque si se hubiera caído con el tema de la preclusión, hubieran dicho, ah, no, es que como tienen fiscal de bolsillo, por eso se los archivaron. No hubiera habido este debate que tal vez se está dando en este momento de todos los argumentos jurídicos. Y lo que pasó en primera instancia con la juez Heredia, pues también es muy importante recordar que no por nada los abogados tenemos unos impedimentos de ley. Y es que ahí está, pues que uno no puede estar en procesos donde hayan familiares hasta cierto grado de consanguinidad, donde haya una íntima amistad, pero también donde haya una enemistad. Cuando a mí me dieron ética en la universidad, yo me preguntaba, yo, oiga, ¿por qué pondrán este tipo de cosas? Y creo que con el tema de la primera instancia me queda absolutamente claro y por eso ahí muy bueno lo que nos decía Azúcar, que sí nos trae el contencioso administrativo y es por lo menos, o sea, por lo menos aparente. Aparenten. Claro, porque pues no por nada a uno la ley ya le trae ese impedimento de, oiga, si es amigo suyo o si es un enemigo suyo, pues aparte se declare ese impedido, porque claramente ahí va a haber un sesgo y un sesgo que no se puede permitir la justicia, porque precisamente por eso mismo la Temis tiene sus ojitos tapados, porque se supone que tiene que impartir justicia sin mirar al individuo, sin tener ningún tipo de subjetividad con el individuo. Entonces, redondeo mi idea, sí fue muy duro, pero creo que tal vez así debió haber sido, porque todo se pudo aclarar de una manera de verdad que, por ello les decía, jurídicamente es un caso al que hay que ponerle demasiado ojo, Sí. porque es un hito. Pero jurídicamente a muchos niveles, es decir, no solo jurídicamente en términos, digamos, procesales o de estar en el ejercicio del litigio, sino a niveles de teoría política, de teoría general del Estado, de teoría constitucional, de por qué es importante la figura de cada una de las piezas y de las partes procesales en un proceso penal, en un Estado social de derecho. ¿Por qué el juez tiene que ser de verdad imparcial? ¿Por qué el sistema es acusatorio? ¿Por qué es la fiscalía la que acusa y el juez debe ser un árbitro entre fiscalía y defensa y no tomar partido y no ordenar acusaciones, no tener instrucción? Hay que hacer una reflexión muy seria sobre el sistema de aforamiento, de fuero constitucional que tenemos en Colombia, porque precisamente ese procedimiento tan opaco al interior de la Corte Suprema de Justicia de instrucción, en donde el juez acusa y al mismo tiempo es juez, se supone que para garantizar precisamente el fuero de senadores y de altos dignatarios, pero vemos que esa falta de publicidad de ese procedimiento generaba unas cosas muy, muy preocupantes en una democracia, como que se le filtraran las piezas procesales convenientes solo a ciertos periodistas, solo a cierto sector político, y de repente el procesado no tenía en la discusión pública ninguna pieza favorable dentro del relato abierto democrático, porque precisamente contra él sí estaba operando una reserva pues que lo estaba perjudicando en el principio de publicidad y en sus garantías constitucionales finalmente. En fin, son tantas aristas sobre el diseño institucional del sistema penal que fueron puestas nuevamente a prueba, que quedaron en tensión, que todas son reflexiones muy importantes más allá del tema partidista o del tema caudillista, si aceptamos y reconocemos que el señor Álvaro Uribe, pues claramente es una de las grandes figuras políticas de los últimos 50 años en Colombia. Entonces, más allá de lo partidista, de lo caudillista, lo que sea,
lo institucional, lo constitucional, la razón de ser de nuestro sistema penal, de ese sistema de pesos y contrapesos, de igualdad de armas, de garantías constitucionales que hay para cualquier acusado. eh, Todas esas reflexiones es interesante empezar a tenerlas como ciudadanía, porque salieron a flote en este caso. Y terminemos con esto, para ya pasar al siguiente tema, y es esto para dónde va. ¿Por qué hay que pararle bolas y por qué hay que explicarlo del tema de la casación? Porque ellos saben que eso no les va a prosperar, pero como la gente del común todavía no sabe estas cosas cómo funcionan, que ojalá les haya quedado claro con la explicación que les dimos, ellos van a salir a jugar la mejor carta que juegan, la de la victimización. Entonces, cuando la casación se les caiga, o se les caiga, no, es que no va a haber entrada, no los van a recibir porque eso no tiene fundamento por ningún lado, van a salir a decir que Álvaro Uribe sigue estando por encima del bien y del mal, tiene a todo el mundo comprado y que se necesita una reforma de la justicia. Y no por nada, desde ayer ya están saliendo y por eso les proyectaba y les vuelvo a proyectar que, pues no lo dije yo, no fue una apreciación mía, que no por nada ya están diciendo que el pueblo está pidiendo una constituyente. Sí. Y eso lo dijo directamente Wilson Arias. Todos ellos. Gustavo Petro. Sí, exacto. Irene, ponga el trino de Gustavo Petro, ahí está. No, pues que Están Alejo, convocados el viernes a la Plaza Nuevamente. de Bolívar a pedir al unísono una asamblea constituyente, pedir más constituyente. Es que es el objetivo estratégico, volvemos al tema, es el objetivo estratégico y ahora cualquier evento político, judicial, administrativo, legislativo, de cualquier orden, será un pretexto para convocar esa constituyente y sí, efectivamente, montar un nuevo sistema judicial con básicamente esas nulas garantías procesales para cualquier acusado, ¿no? Claramente la campaña del señor Cepeda está basada en una persecución judicial. Ya sabemos entonces a qué atenernos en una constituyente que él mismo ya ha dicho que va a impulsar y es básicamente un modelo judicial chavista, totalmente chavista, en donde no hay separación entre fiscalías, en donde la misma Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela es el que firmaba las sentencias a sabiendas de que esa persona la iban a torturar en el helicoide, es decir, de manera muy cínica esta gente simplemente con orden judicial permitían ese tipo de violaciones sistemáticas de derechos humanos tan aterradoras que ocurren allá. Entonces, básicamente es ir por todo, ir por la justicia, ir por más poder para el Ejecutivo, montar un proyecto totalitario de partido único, etcétera, etcétera. El objetivo estratégico es absolutamente ese y este será un pretexto más dentro de tantos que van a... Petro ha venido, hagamos un breve resumen, desde la semana pasada, escalando otra vez ese conflicto con Trump. Yo creo que aquí la primera acotación que le podemos hacer a nuestros oyentes es que Estados Unidos no da puntada sin dedal, ellos no van a ir a acusar a alguien si no tienen las pruebas suficientes pues en contra de una persona y menos atreverse a lanzar acusaciones en contra del jefe de Estado de un país. O sea, eso en la cabeza de qué persona medianamente racional cabe. Entonces, sí es un tema que toca hilar con más detenimiento, pero bueno, el caso de Uribe nos dio para hablar de mucho, exponer mucho, lanzarle la alerta a la gente, ojo con la constituyente, y a recordar los nombres también que han venido abanderando este proyecto Zúcar, porque pues sí es preocupante también todos los que empezaron a saltar del barco, todas las raticas que empezaban a saltar del barco, pero finalmente están en botecitos pues remando al lado de ese barco. Entonces ahí cabe un Juan Fernando Cristo, ahí cabe un Roy Sin Barreras. Sí. Entonces, no tengamos memoria cortoplacista y acordémonos muy bien de estos personajes. Sí, sí, totalmente, porque además el proyecto no es solamente para el 2026, sino que es claramente un proyecto a largo plazo en tanto que es el objetivo estratégico, el de cambiar nuestra constitución. Chévere, Irene, gracias por la invitación nuevamente, por compartir con todos. Y sí, estemos atentos porque por ahora en el tema que nos queda en el tintero es que se sigue desarrollando la cascada de eventos
la relación de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, cartel de los soles, narcotráfico, seguridad, todo esto. Financiación de campañas. Financiación de campaña. El presidente de Estados Unidos ha dicho que Petro es un líder de las drogas. Líder del narcotráfico. Sí, drug leader. Un líder de... ambas traducciones son válidas. Ya también que es un matón. Yo creo que estas afirmaciones no son gratuitas. Nunca coincido contigo en ese comentario. Por demás de que no les está haciendo únicamente Trump, es importante recordar que esto viene, o sea, lo que vamos a tener que hablar, el desarrollo que ha tenido en el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente, hay audiencias públicas en el Senado de Estados Unidos, hay evidencia saliendo, incluso evidencia antiquísima que se le está por fin dando la importancia que ha debido tener desde un inicio, pero todo esto precisamente mientras que el Washington Post, el New York Times anuncian que habrá una escalada en el Caribe, precisamente en la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo. Ya salieron figuras preocupadas por parte de algunas ONGs que creen que, o expertos de las Naciones Unidas supuestamente, que no dan el nombre y que dicen que habría una digresión. En fin, hay muchas cosas pasando. El pescador pues que además yo digo, Dios mío, ¿qué pescador tiene una lancha? ¿Cuántos motores tenía esa lancha? ¿2 o 3? Sí, una típica lancha rápida. Bueno. Pero digamos, sí es llamativo que las estén destruyendo y no capturando. Pero además Petro salió a decir que es que mataron a un pobre pescador, pero más se demoró el decir eso que salir la verdad a la luz, que a esta persona ya le habían iniciado un proceso, le habían incautado no de cuántas armas, y creo que estábamos hablando de números de 3 cifras. De cientos, estamos hablando de cientos de armas. Sí, ya hay el primer bombardeo en el Pacífico, al parecer. Es decir, hay una reconfiguración tal cual como como logré escribir en una columna de hace ya varias semanas. Hay una reconfiguración, no solo jurídica, sino política y militar, sobre cómo se está peleando la lucha contra el narcotráfico. Les vamos a compartir esa columna para que la lean. Aquí al final del episodio se va a proyectar un QR. Ese código QR los va a llevar a una página de Linktree y ahí en la parte de abajo pueden encontrar nuestros recomendados de la semana para que lean la columna de Zúcar. Y esa ya tiene un tiempo y eso se ha venido desarrollando mucho más y digamos que muy en esa línea precisamente. Ya, por ejemplo, hoy hubo un pronunciamiento de Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch para América Latina, diciendo que esos bombardeos son ejecuciones extrajudiciales. Yo sí disiento del criterio de Juanita, a quien respeto mucho y he tenido oportunidad de compartir con ella, pero no necesariamente me parece que sean ejecuciones extrajudiciales. Ella dice que porque no hay un conflicto armado, pero resulta que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado formalmente que está en un conflicto armado de carácter no internacional contra los carteles narcoterroristas, número uno. Es que yo creo que ahí Zúcar es donde se queda demasiado vago, que todavía haya personas que se nieguen a llamar las cosas por su nombre. Número 2. En Venezuela hay una narcodictadura. O sea, pero además, ojo con esto, es decir, tanto que pedían algunas personas que en Colombia se declarara un conflicto armado para supuestamente poder declarar o aplicar el DIH. Bueno, Estados Unidos ha hecho eso, a pesar de que no es uno de los criterios del derecho internacional el declarar que hay un conflicto armado. Lo declararon, dijeron, hay un conflicto armado de carácter no internacional, es decir, están invocando el uso de la fuerza militar contra el narcoterrorismo. 2, además de esto se me está yendo la paloma, pero trataré de que no se me vaya. En el caso del cartel de los soles, ocurre que se empiezan a cumplir los requisitos del protocolo 2 adicional al convenio de Ginebra sobre los conflictos armados no internacionales. Y es que se trata de un grupo armado con unidad de mando y con capacidad de mantener operaciones militares sostenidas, dice el convenio. Pues resulta que en el caso del cartel de los soles, esos dos requisitos se cumplen. Por supuesto que se cumplen, porque son nada más y nada menos que el ejército bolivariano el cartel de los soles, que son llamados así porque su insignia militar
de los generales de ese grupo militar con capacidad de mantener operaciones militares sostenidas, pues son ellos, los generales, ellos mismos son los narcotraficantes. Así Entonces, es. se cumplen estos requisitos y por lo tanto hay más razones aún para invocar el uso de la fuerza militar y el derecho internacional humanitario. Y 3, ojo con esto, Colombia está en conflicto armado con varios de estos carteles narcoterroristas, ¿cierto? No, O pues no, teníamos, no por nada se hacen diálogos de paz, digamos, es porque estamos en un conflicto armado con ellos que se hacen diálogos de paz precisamente aplicando figuras del DIH, ¿cierto? pues que Entonces, teníamos una presencia, ¿cómo fue que Petro lo dijo? Tenemos una fuerza extranjera. esa es más grave aún, esa afirmación. Y sí, es decir, si en Colombia tenemos un conflicto armado con esos carteles narcoterroristas, la pregunta es, ¿qué le impediría a los Estados Unidos reconocer que ellos también lo están? Si al final ellos también son víctimas del tráfico de drogas, ellos al final también están recibiendo los impactos, tanto en muertes como por consumo o por bandas de narcotráfico. Aquí también las pandillas también se matan entre ellas, Crimen también matan es lo organizado. mismo, digamos. No es cierto que aquí tampoco hay una guerra contra las drogas, aquí también a las minorías también las meten presas, pero también los policías también salen heridos o resultan empapelados, o en fin, todos los dramas que hay alrededor de eso, o cometen abusos, lo que sea, que todos los Hay mismos conflicto. fenómenos tan complejos que genera la guerra contra las drogas en Colombia también ocurren en Estados Unidos, digamos. Entonces, ¿por qué entonces Estados Unidos que recibe esos efectos dañinos además estamos hablando de drogas duras, porque ese es otro tema de la falacia liberacionista o liberalonga en el tema de la lucha contra las drogas, donde ahorita vamos a liberalizar todo y ahora resulta que cada vez que ataquen algún eslabón de la cadena del narcotráfico, entonces ahora ese va a ser el eslabón más débil. Antes eran los que sembraban la coca, pero ahora que ya estamos bombardeando lancha, entonces ahora ellos son el eslabón más débil de la cadena, cuando precisamente el progresismo todo el tiempo vendió que no, que había que precisamente dedicarse a esos otros eslabones, a las interdicciones, etcétera. El caso es que van saliendo todas estas contradicciones dentro del mismo discurso, digamos, pseudohegemónico del reenfoque de la lucha contra las drogas, mientras que desde la administración Trump se está endureciendo esto y yo creo que hay fuertes razones, no solo políticas, sino jurídicas, para considerar la viabilidad de esta nueva postura en la lucha contra las drogas, en donde ya no solo Colombia tiene un conflicto armado interno por causa del narcotráfico y el narcoterrorismo, sino que Estados Unidos ha dicho expresamente que está en un conflicto de carácter no internacional en contra del narcotráfico. Yo creo que esto es ¿cómo decirlo? Una circunstancia no solo con unos efectos que son muy importantes y que pueden ser un reto, pero también una oportunidad para Colombia en muchos sentidos. Una oportunidad en materia de seguridad, una oportunidad en materia de respeto del imperio de la ley, una oportunidad en materia de recuperación del territorio que se ha perdido a manos de grupos criminales. Y creo que vale la pena que los liderazgos de Colombia, que van a ganar como proyecto alternativo al petrismo, tienen que estudiar muy bien para saber cómo sacar los mejores réditos en pro de la paz y la seguridad de Colombia, justamente en ese momento en que vemos que hay herramientas muy importantes que podemos estar utilizando. Yo te lo resumo de la siguiente manera. Esa es la verdadera soberanía por la que nosotros deberíamos estar luchando. Exacto, totalmente. Aquí se rasgaron las vestiduras diciendo que tenemos un presidente que la dignidad se hizo costumbre y que no se le arrodilló el imperio yanqui, pero está arrodilladísimo, no está arrodillado, está, mejor dicho, haciendo reverencia Postrado ante el los cartel de los grupos soles, ante armados, Maduro, Cabello, toda esta gente. Pues ante el ELN, ante las FARC, ante las disidencias, ante el Tren de Aragua, que también ya también quería sentarlos a decir que pobrecitos que tienen que ser gestores de paz. O sea, a mí que me expliquen los petristas cuál es la soberanía que dicen que Petro está defendiendo, si la soberanía está entregada.
En este momento, el 80% del territorio nacional está en manos de los grupos, está en manos de los bandidos. Sí, entonces, digamos que yo sí creo que en buena hora se está reconsiderando desde los Estados Unidos la posición de, o mejor dicho, la manera en que se debe abordar el tema del narcoterrorismo. Y eso Sí, realmente es hay una... que acabar la complacencia con estos grupos. Muy bien, Dejamos que se creciera. sí, tal cual. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que podemos, pues, dejar hasta ahí, pero quedamos con muchos temas en el tintero y ojalá la próxima la podamos hacer más pronto que tarde. De pronto no esperar una semanita, sino charlar de otros temitas que quedaron ahí pendientes. Pues vamos a ver, preguntémosle a la audiencia a ver qué les parece si lanzamos un Los invito. episodio más cortico para terminar de desarrollar por lo menos el tema del cartel de los soles, que está pues ahí bien caliente. Súper. Bueno, Vale, no, un abrazo. Saludos a lo todos. mismo. Gracias por escucharnos, nuestra opinadera, no sé, nuestro compartir de Ojalá no ideas. hayamos sido muy ladrilludos y si sí, déjenos los comentarios, déjenos recomendaciones. Finalmente aquí lo que queremos es que temas de pronto que a veces la gente no quiere escuchar, pues se interese, porque la verdad consideramos que son de trascendencia. Eso. Sí, a ver si de repente estamos brindando algún elemento de reflexión que no se estaba presentando por ahí. Ojalá. Así Un es. abrazo. Bueno, chao, chao. Vale.